Sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. La voz de Galeano siempre llega, Sí, llega claro que profundamente. Sí. Claro que sí. Bueno, a raíz de esta séptima cumbre de la Comunidad de Estados, de la CELAC, Estados Latinoamericanos, que a mí me interesó, me interesa. A mí Latinoamérica es algo o es una región del mundo que a mí me convoca mucho, siempre. De muy joven leía casi con exclusividad la literatura latinoamericana. Me interesa conocer los países de América Latina. Me han quedado algunos que todavía no conozco, pero es una región de mis amores, realmente. A raíz de esto y a raíz de esta séptima versión de la CELAC, me apareció la posibilidad de buscar y de compartir con todos ustedes qué son dos conceptos históricos que atravesaron toda la historia de América Latina, ¿no? A lo largo de las vidas republicanas de los distintos países que conforman Latinoamérica. Estos dos conceptos históricos son el latinoamericanismo y el americanismo, ¿sí? Con lo cual vamos a hablar un poco de cierta historia de esto, Oscar, que también me llamó la atención los parecidos 2 siglos después, o más de 200 años después, con lo que nos acontece, ¿no? Hoy. Cambian los amos. Sí. La idea de crear una gran nación o una supranación, digamos, cuya extensión abarcara todo lo que es Latinoamérica, ¿sí? Venía ya de Francisco de Miranda, un político, militar, diplomático, escritor, humanista, etcétera, etcétera, venezolano. Francisco de Miranda. Francisco de Miranda vivió entre el año 1750 y 1816, Oscar. Ya desde entonces existía esta idea de crear ese supraorganismo que abarcara toda la región latinoamericana. Este Francisco de Miranda se lo considera como el precursor de la emancipación americana, que tuvo lugar desde 1808-9 a lo largo de todo el siglo hasta finales del siglo XIX. Es una idea, esto lo decía Bolívar en 1815, otro prócer venezolano. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, o sea, con el mundo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse.
Ojalá que algún día, decía Bolívar en 1815, ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, claro, reinos o imperios, porque estaba el imperio brasileño, sí, sí. A tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras partes del mundo. ¿Sí? Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Todavía estamos buscándola, sí, porque si bien apareció la OEA, si bien apareció la CELAC, si bien apareció UNASUR, si bien está el Mercosur, sí, todos estos organismos supranacionales tienen vaivenes, ¿no? Como decíamos al comienzo. Sí. En 1824, esto lo que acabo de leer lo decía en 1815, sí, este muchacho Bolívar, ¿no? En 1824 se enviaron comunicaciones a los gobiernos del resto de la Sudamérica independiente, así como a México y a toda América Central. Debido a la influencia política de Bolívar, la asistencia de la Gran Colombia, que era Bolivia y Venezuela, todo junto, sí, Perú y Bolivia, estaba poco menos que asegurada. Mirá. La Gran Colombia, Perú y Bolivia. Sí, sí, sí. Bolívar eligió la ciudad de Panamá como sede de ese congreso. Algo así como una CELAC, sí, ¿cierto? Sí, sí. Pero en 1824, hace 200 años. Y no había tantos países como ahora. No. El gobierno de Chile, mirá lo que hizo cada uno. A ver. Mirá lo que hizo cada uno. El gobierno de Chile fue invitado, pero declinó. Pasaron cosas. Asistir. Estaba dirigido por Ramón Freire y no mostraba simpatías con Bolívar. No, claro. Claro. Ni por su enorme influencia política sobre 3 países sudamericanos, que eran la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Además que la pugna política chilena entre los liberales, la propia interna, entre los liberales y conservadores, reducía la preocupación de los políticos chilenos por este proyecto bolivariano. Estaban atentos ahí, seguramente por temas electorales. Seguramente, bueno, claro. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, nosotros, que no nos llamábamos todavía Argentina, fueron también invitadas. Pero está Buenos Aires siempre. Prefirieron no enviar una delegación. La mayor parte de los líderes argentinos desconfiaban de una desmesurada influencia. Ay, no me digas que no es lo mismo que pasa hoy. Cual, con Venezuela, ya claro. Bolívar se murió, ya vienen pero después vino Chávez, que también murió, y hoy está el hombre que no vino, Maduro, pero también, viste, es un tipo de cuidado, hay que echarlo fuera del mapa, algo hay que hacer. Bueno, los líderes nuestros desconfiaban de esa influencia de la Gran Colombia en el Congreso, porque era la influencia de Venezuela. Te anoto algo ahí. Nuestra parte, en realidad es la que definía mucho ahí, era Buenos Aires y Córdoba y un eje por ahí. Después de zona norte de lo que fue el virreinato estaba más de acuerdo con eso que con otras cosas. Lo demuestra la historia cuando se abre Artigas y se junta con la zona norte, noroeste de nuestro país. El medio, el centro del país. El centro fue siempre la misma porquería. Bueno, los líderes nuestros, ponele nombres a los de hoy, sería más o menos lo mismo. Capaz que hay algún nombre que se repita, algún apellido. Martínez Dios estaba, me parece, en su época. Los líderes argentinos desconfiaban de esa de la influencia bolivariana, porque también tenía un poderío bélico y político inmenso, Bolívar. Inmenso. Claro. Entonces preferían aumentar los lazos comerciales ¿con quién? Ay, casualmente con el otro lado del charco, España. No. Más, se fue al norte, ya está Estados Unidos, con el gran país, pero estamos 1824, 1824 y hoy estamos viviendo el 2023. Y vino la mujer esta a hablar de... Bueno, prefirieron los líderes argentinos aumentar los lazos comerciales con Estados Unidos y por supuesto también con las potencias europeas.
europeas, claro. que la mayor potencia sabemos cuál era, la madre patria de Estados la Unidos. La madre patria, la abuela patria. Sería. Vayamos a Paraguay, que también fue invitado. Fue muy interesante la historia de Paraguay. Habría que hacer un día esto, ver si busco, porque hay muchas cosas que pasaron en Paraguay. También lo invitaron a Paraguay. Sí. Si bien ya estaba declarada la independencia paraguaya desde 1811, pero estaba gobernada por un dictador, que era el doctor Francia, y este se había negado siquiera a recibir las invitaciones de Bolívar. Directamente. Hasta acá. Brasil, vayamos a Brasil, que hoy lo tenemos de amigo porque por suerte ganó Lula, pero si la CELAC hubiera sido el año pasado... Estaría Bolsonaro reprimiendo. El imperio era un imperio, había un emperador, Pedro no sé cuánto se llamaba. Bueno, portugués. Sí, fue invitado Brasil. Pese a ser un estado monárquico y abiertamente esclavista, como lo fue históricamente. Claro que sí. Pero precisaba mantener la neutralidad entre las monarquías europeas y sus vecinos republicanos latinoamericanos. Entonces decidió no enviar delegados. No, lo que mandaba delegados eran los bandeirantes, me acuerdo, en una época que eran los esclavistas, que hacían incursiones en terreno de lo que es hoy Argentina, a robarse gente, a robarse espacio. Bueno, resulta que Bolívar, mirá qué similitud con toda similitud es, como dicen las películas, es mera coincidencia, ¿no? Sí. Bueno, Bolívar acordó también invitar a 2 países europeos. Viste que ahora en la CELAC invitaron a Estados Unidos y a China. Sí, a China, ¿no? Sobre todo. Bueno, ahí no le gustó mucho a Estados Unidos. Obviamente que Biden no vino, pero vino alguien de Estados Unidos. Y de China no sé quién vino, pero alguien vino. Bueno, acordó también Bolívar en 1824 y hoy estamos viviendo en el año 2023. Transcurrieron 199 años, casi Oscar, 200, a 2 países europeos como observadores, igual que ahora. Por causa de sus intereses comerciales con Latinoamérica. ¿Quiénes fueron? Gran Bretaña y los Países Bajos, los observadores. Bolívar no contempló invitar a Estados Unidos. No lo contempló esta posibilidad. Pero el presidente de la Gran Colombia, que era Francisco de Paula Santander, remitió la invitación y el gobierno de Washington envió 2 representantes, únicamente para estimular los acuerdos de libre comercio, evitar comprometer a Estados Unidos en la confederación propuesta por Bolívar, que quería juntar todos los países, ¿no? Y rechazar todo pedido de ayuda para un conflicto contra España. Los delegados estadounidenses no llegaron a la ciudad de Panamá porque esta CELAC de hace 200 años, entre comillas, se reunió en Panamá. Estaba más cerca. No en Buenos Aires, claro. Anderson murió de fiebre amarilla en el viaje desde Cartagena, mientras que un otro llegó a la ciudad cuando el Congreso ya había terminado. Llegó tarde. Encontré un artículo muy interesante de un doctor en historia ecuatoriano que se llama Juan J. Paz y Miño. Tiene una página, el hombre si la quieren consultar, que se llama Historia y Presente. El artículo es del año de ahora, del año 19. Y nos dice así: el americanismo nació en los Estados Unidos por intermedio del presidente, a este lo conocemos, y no porque tenga el apellido de Marilyn, James Monroe. De la doctrina Monroe. Exactamente. Claro. Gobernó, este presidente gobernó entre 1817 y 1825. Seguimos dando vueltas alrededor de hace 200 años. ¿Quién formuló la famosa frase, América es para los americanos? Que tuvo en la mira al continente emancipado de la colonia española y además la necesidad de preservarlo libre contra los intentos de alguna reconquista europea. Yo entrecomillaría la palabra libre. No lo quería libre, lo quería dependiente de ellos. Él lo que decía era que era visto como una agresión directamente. Así es. El postulado americanista, ¿no?,
lucía por entonces muy altruista, Oscar. Sí. Hace 200 años, pero también descubría las proyecciones y los intereses que posiblemente estaban algo escondidos sutilmente de los Estados Unidos, Claro. sobre todos nuestros países. Obvio. Sobre todos. Claro. Y frente a ello, nuevamente se destaca la figura de Simón Bolívar. Porque fue él, Simón, quien advirtió estas proyecciones de expansionismo yanqui. Claro. Por eso, al plantear la idea de esa unidad, ¿no?, de conformar esa única nación latinoamericana, excluyó de este proyecto a Estados Unidos. No solo porque no era latinoamericano, sino porque era anglosajón. Porque no, y además por este afán de expandirse sobre el sur sobre el patio trasero, como decías vos. La doctrina que marcó, estoy leyendo ahora esto, es el gran garrote. Combinaban persuasión diplomática y violencia. O sea, se movían así Estados Unidos desde más o menos su nacimiento hasta el día de hoy. Es tal cual. Habla suavemente y lleva un gran garrote, así dijo. Ahora vamos a ver qué es el latinoamericanismo. El americanismo, bueno, en aquellos entonces tenía cierta imagen altruista de defensa, digamos, de los países de América, pero también escondía ciertas proyecciones, lo repito, de expansión sobre el resto. El latinoamericanismo, que es el otro concepto histórico, desde sus orígenes fue una postura de independencia y soberanía en la que se identificaban los países nacientes, todos los de América Latina, después de haber concluido la colonia o el colonialismo español, ¿no? El americanismo, en cambio, fue en sus orígenes un postulado para la continentalización, bajo la hegemonía, por supuesto, de Estados Unidos. O sea, no era que la postura era defender la independencia y la soberanía, ¿no?, de cada uno de los países. No. Era el continente todo bajo la hegemonía y el poder de Estados Unidos. Nos cuidan, siempre nos cuidan. Precisamente en pleno despegue de la época del imperialismo, principios del siglo XX, en 1904, el presidente Roosevelt le añadió un corolario al postulado americanista que establecía que si un país europeo amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de los ciudadanos o empresas estadounidenses o al gobierno de el gobierno de Estados Unidos, estaba obligado a intervenir en los asuntos de ese país para reordenarlos. Sí, en defensa de la democracia. Totalmente, como lo y la libertad. Es decir, que estos dos conceptos históricos, tanto el latinoamericanismo que postula, digamos, la soberanía y la independencia de cada nación, como el americanismo que postula conformar un continente único en Sudamérica, digamos, bajo la hegemonía y el poderío de Estados Unidos, estos dos conceptos atravesaron toda la historia
Thank